mundo. Y justamente para eso es esta sesión especial, para hablar sobre las otras fuentes, las otras alternativas, y que en su mayoría son abiertas para la búsqueda de información académico-científica. En esta ocasión tenemos una invitada especial, pero ya les voy a contar sobre esa invitada especial. Hasta eso le voy a dar paso a Cris, que también tiene algo que hacer, algo que decirnos. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas todas. Bueno, vamos a empezar como siempre sabemos hacerlo. Vamos a empezar con la dinámica en Kahoot. Son las preguntas que tienen un premio para las personas que están o que puedan pasar poquito. Voy a compartir mi pantalla. Eh, para no quitarnos mucho tiempo, voy a dar a admitir a todos. Hay muchas personas en sala de espera. Ya. En un segundo. Voy a mover esto, ya. Bueno, ¿cómo participamos? Les voy a pasar al chat un link para las personas que estamos en computadora, en celular, pueden hacer clic en este link y automáticamente ingresarán acá, al Kahoot. Las personas que en celular tienen la aplicación del Kahoot, pueden entrar a su aplicación y poner el código 313-4761. Para las personas que es más fácil hacerlo clic en el link y les compartir el link. Vamos a empezar con más unas 10 personas, más o menos la mitad de las personas que estamos. Ya se van uniendo más. Voy a volver a compartir. Como sabemos, esta dinámica es de las preguntas de la sesión anterior. Igual pueden participar, ¿no? Porque quién sabe la suerte. Lo importante, como Francisco y Iván saben decir, aquí la velocidad también importa. O sea, entre más rápido respondan, es mejor. Ya mismo, en unos minutitos vamos a empezar. Necesito unas 2 personas más que se unan. Voy a compartir. Les recuerdo. Listo, ya voy a empezar. Les recuerdo. Las personas que estamos pues la compu, podemos acceder con el link que les estoy pasando. En el celular igual, si no tuviéramos la aplicación. Si tuviéramos la aplicación es simplemente el código 313-4761. O sea, te pido en ese momento que tal vez les des el paso a las personas que están en esa de espera hasta yo el cuestionario. Ya, listo. Sí, tranquilo, no te preocupes, en eso Ya. estoy. Voy a empezar. Vamos a empezar con 10. Igual pueden seguirse conectando. Ahora no está Moni, que es la persona que hace las preguntas. Me la conocen muy bien. Comunicación científica, la tercera sesión, vamos con un constructo. No es una construcción teórica que se desarrolla para resolver un cierto problema científico. Esta pregunta está de examen, es bien politécnica. Verdadero azul, falso rojo. Un constructo no es una construcción teórica que se desarrolla para resolver un cierto problema científico. Vamos a ver. Si está difícil, yo también me costaría. El código es 313-4761, estimada María Luisa. Repito, voy a poner el 313-4761. Si no, con el link que le pasaron anteriormente, lo pueden acceder. 5 es falsa. 5 es la pregunta y doble negación, ¿no? Es complicada. Ya les Ay, declararemos esa mano a moneda. mano ahí. Sí, las preguntas. Estaba difícil esa. Siguiente. Estas ya son más fáciles. Esa es la más difícil. El análisis de datos es una herramienta que se puede utilizar para identificación del tema. ¿Verdadero? Falso. El análisis de datos es una herramienta que se puede utilizar para la identificación del tema. Esta está un poquito más fácil. Anteriores sí, la anterior sí fue concepto. 2, 1, 0. ¿Verdadero 3? Bueno, eso ya le explicará Moni en la siguiente, que la haremos más en el tema. ¿Y la respuesta era? Verdadero. Ya. Del siguiente cuadro, ¿cuál sería el tema más abordado con el que se está trabajando en las diferentes áreas? Del siguiente cuadro, ¿cuál sería el tema más abordado con el que está trabajando en las diferentes áreas? Queremos ver el cuadrito, siento que ven la pantalla. Algoritmos rojo. Y si esta pregunta está difícil, la otra haremos más fácil las preguntas. La optimización es la cosa. En la cual sabemos quiénes van primeros. ¿Cuál de las imágenes representa una tabla de registro de búsqueda de información? ¿Cuál de las siguientes imágenes representa una tabla de registro de búsqueda de información?
Esta ya está más fácil. La Moni está inspirada en hacernos difícil la vida hoy. Sí, la 9 es la correcta. Vamos, ahora están ganando Alejandra, Daniel Jiménez y Nora. Y Gonzalo acaba de subir 4 puestos, subió bastantes puestos. La última, la que termina. Para la creación de un concepto no se puede utilizar más de una fuente. ¿Verdadero? Falso. Para la creación de un concepto no se puede utilizar más de una fuente. ¿Verdadero? Falso. Anunciaremos la ganadora ganador. Si se encuentra cerca de Quito, les indicaremos cómo venir a reclamar sus premios. Igual cuando nos vengan a visitar. Falso. Sí se... Ahora vamos. El podio. Daniel Jiménez en tercer lugar. Nora en segundo. Cambió Nora con Daniel. Y el primera es, si no me equivoco, creo que es Alejandra. Primer lugar. Alejandra, si te encuentras en Quito, puedes pasar. Por favor, escríbenos por inbox para que podamos entregar los premios. Como estamos ubicados en la Escuela Politécnica Nacional, por el Coliseo Dumiñaui, edificio 4. San, la pantalla es todo tuya. Bien, ok, entonces vamos a empezar. Confírmame, Cris, si me escuchas. Te escucho bien. Si igual por interno nos dicen que nos escuchan bien, yo te escucho bien. Ok, bien, entonces el día de hoy tenemos una invitada especial, es Saray Córdoba, es una de las importantes referentes en América Latina y Iberoamérica en materia de ciencia abierta y acceso abierto, de larga trayectoria, y pues nos complace que esté acá con nosotros apoyándonos y contándonos mucho de su experiencia sobre cómo buscar información en fuentes abiertas, porque buscar información es necesario no solamente para la carrera científica, docente, sino para todo el ámbito de nuestra vida, ¿no? Para nuestra vida profesional, nuestra vida personal. Es importante saber cómo buscar información de fuentes abiertas y de fuentes de calidad. Entonces, pues nada más y nada menos que Saray Córdoba es catedrática jubilada de la Universidad de Costa Rica. Ella es magíster en Ciencias en Educación de Adultos y es bibliotecóloga en la Universidad de Costa Rica, docente en cursos virtuales a nivel latinoamericano y a nivel nacional, por supuesto, para la formación de editores en calidad de las revistas científicas, repositorios de acceso abierto y escritura de artículos científicos. Ella ha sido conferencista pues, en diversos eventos en toda América Latina, en temas de revistas científicas, en temas de repositorios y comunicación científica. Es investigadora apasionada en el tema de la calidad de las revistas científicas y es miembro del consejo editorial de al menos 9 revistas científicas en toda América Latina y forma parte del grupo de trabajo de CLACSO, el conocimiento abierto como un bien común, y es miembro honoraria del Sistema Iberoamericano de Revistas Científicas Latindix y miembro del Consejo Asesor de Redalix. Y pues también es Premio Nacional de Bibliotecología en Costa Rica en el 2011, el Premio Efraín Rojas Rojas. Y bueno, tiene a su haber más de 75 publicaciones en estos campos de especialidad de ella. Y pues nada, pues tenemos el gusto de tenerla acá y podemos empezar, Saray, y vamos a estar aquí un poco como conversando con Saray, y ella nos irá contando, ya puedes presentar tu pantalla, mientras ella nos va contando, pues yo iré también haciendo por ahí preguntas y estaré atento a las preguntas de ustedes para irlas resolviendo en el camino, ¿ok? Muy buenas tardes. Muchas gracias Francisco, por esa presentación, de estar acompañándolos hoy aquí y en ese bello país que es Ecuador. Voy a cerrar mi puerta un momentito. El tema que nos trae está dividido en dos partes, por el tiempo y porque además es muy denso.
no es solo analizar una fuente, sino que significa muchas fuentes, aunque nos han hecho creer siempre que solo hay una o dos en el mundo y que esas son las que tenemos que comprar. Sin embargo, es importante, como bien lo dijo Francisco, pues analizar otras opciones y ver que casi todo lo tenemos a la mano en acceso abierto, o sea, libre de compartir y libre de descargar y abierto. De manera que no tengamos que pagar por esa información y además que no encontremos trabas, como bien dice la propuesta, la recomendación de UNESCO, trabas que limiten el acceso, trabas financieras que limiten el acceso a las personas investigadoras. Entonces, vamos a ver cuáles son y les propongo contenidos. Hoy veríamos el 1, el 2 y el 3, la mitad del 3. ¿Cuáles son los propósitos de una búsqueda bibliográfica? O sea, ¿para qué la hacemos? Procedimientos y fases, o sea, ¿cómo la hacemos? Muy rápido. ¿Y dónde buscar? Entonces vamos a ver Google Académico y sus servicios y los directorios de revistas. Para desarrollar entonces la próxima vez cómo entrar, cómo localizar repositorios, diferentes repositorios y sobre todo aquellos que están enlazados. Y luego sistemas abiertos para citaciones, que es algo más novedoso, más reciente, que se ha ido desarrollando de una manera vertiginosa para favorecer la ciencia. Luego las herramientas del acceso abierto, vamos a ver dos, un paywall y otra, bueno, un paywall la voy a citar hoy también, pero cómo descargarla y conectar la extensión a nuestra computadora. Y luego algunas conclusiones o recomendaciones también. Vamos a iniciar con los propósitos de una búsqueda bibliográfica. Ya por el quiz que ustedes hicieron, observé que estamos hablando del mismo tema, pero vamos a concentrarnos en un campo más específico. ¿Para qué hacemos búsqueda bibliográfica y por qué y cómo? Y vamos a revisar 3 razones por las que la búsqueda bibliográfica es indispensable. No necesaria, sino indispensable. Primero, evitar conocimientos obsoletos, porque a veces nos quedamos con lo que aprendimos en la universidad o en el instituto y pensamos que eso es lo único que existe en el mundo, pero no, el conocimiento se transforma día con día y va creciendo, aumentando, de manera que tenemos que saber cómo ponernos al día y cómo encontrar aquellos conceptos, aquellos propuestas que son están probadas científicamente y que van creando, van desarrollando, construyendo una verdad que es también cambiante. No es una verdad única y definitiva, sino que va variando. Lo vimos muy claramente con el COVID-19, cómo día con día nos iban dando diferentes versiones, y es porque el mundo se abocó a la investigación y a acelerar el conocimiento de una manera nunca vista antes. En segundo lugar, conocer la teoría que marcará la práctica. Si nosotros vamos a analizar un problema de investigación, vamos a generar respuestas a ese problema, pues es importante tener en cuenta la teoría. La teoría es entonces qué es lo que se ha investigado hasta el momento y cuáles han sido los resultados de esas investigaciones. Y por supuesto que no repetir experiencias, ya que si en caso de que nosotros no sepamos que un grupo de investigación se planteó el mismo problema y tuvo resultados negativos, pues no vamos a repetir entonces el mismo experimento o la misma investigación para volver a caer, como está ahí en ese dibujo,
a caernos muchas veces en el mismo plano. Entonces, esas son 3 razones que, como pueden ver, son muy importantes y que generalmente las desarrollamos al principio cuando empezamos a explorar nuestro problema de investigación y a ver cómo lo ubicamos. Entonces, es importante que en la revisión bibliográfica se hace para demostrar que yo como autora, ustedes como autores, dominan el campo de conocimiento, o sea, están exponiendo los últimos descubrimientos de la ciencia en ese campo, que es la primera demostración que esa persona trabajó sobre una práctica o investigación novedosa, cómo se evita el uso de teorías obsoletas, como ya lo dije, ayuda a detectar vacíos de conocimiento y nuevas hipótesis, porque leyendo la teoría existente nos asaltan dudas y la duda es el primer paso de la ciencia. Aporta ideas y modelos para otras experiencias, o sea, metodologías diferentes, proporciona la teoría que marca la práctica, para poder entonces definir esa teoría de manera objetiva y acertada. Aporta la justificación para la metodología que se escogió. En tercer lugar, vamos a ver cuáles son los procedimientos. Entonces, primero tenemos que realizar un esquema, probablemente ustedes ya lo saben, con temas y subtemas para definir el objeto de investigación, y esos temas y subtemas los vamos escogiendo de acuerdo con lo que conocemos sobre el tema. Es un esquema que es provisional, puesto que lo podemos ir cambiando conforme vamos descubriendo otras aristas y otros resultados de investigación. Entonces, a partir de ese esquema vamos a definir una estrategia de búsqueda que conlleva 5 pasos. Bueno, 4, para empezar entonces con el paso final. Primero, ¿dónde he buscado información? ¿Qué conozco y qué no sé? Eso es importantísimo porque no voy a perder mi tiempo revisando fuentes que ya conozco, aquellas que sabemos que tienen ya fueron superadas por otras, de manera que es importante hacer una reflexión propia con respecto a qué sé y qué no sé. ¿Cuáles conceptos formarán parte del tema? Porque esos conceptos, ojo, no es lo mismo un concepto que una palabra clave, un descriptor, sino que los conceptos son aquellos aspectos que han sido definidos ya por otros investigadores, y cuáles son entonces esas definiciones que calzan con mi punto de vista, con mi perspectiva del tema. Entonces, esos conceptos son los que voy a ir definiendo porque van a servirme para convertirlos en el tercer paso, que son las palabras clave. De un concepto pueden salir varias palabras clave, pero es importante definirlos porque es a partir de las palabras clave que yo voy a hacer la búsqueda. Y por otro lado, por último, ya, ¿cuál será la definición de tiempo y espacio? O sea, voy a dedicar la investigación solo a Ecuador, voy a dedicarme a la región latinoamericana o al mundo, de manera que es importante definir ese espacio y el tiempo, porque voy a definir fuentes de acuerdo con los periodos de tiempo. Voy a definir las fuentes que están más actualizadas o las que no. Entonces, esa definición de tiempo también es importante. Y ya entonces voy a redactar el texto con las fuentes encontradas. Pero estos 4 pasos anteriores son claves para realizar esa búsqueda bibliográfica. Bueno, hay también fases que vamos en las que podemos profundizar más,
será en otra charla, pero una vez que encontramos esas palabras clave, las definimos, entonces podríamos empezar ya a definir nuestra búsqueda. Todo este proceso es un proceso de planificación en cuanto a términos y sitios para ir a la segura. Luego hacemos la búsqueda, probablemente utilizamos un formulario que el sistema mismo nos da o una simple ventana, como la vamos a ver, la tienen muchas bases de datos. Luego examinamos los resultados a partir del título o del resumen de cada documento o leyendo el contenido o texto completo, que implica asegurarnos que ese documento nos será útil. A veces hay títulos engañosos, hay títulos que no representan efectivamente el contenido, e igualmente nos enfrentamos también con resúmenes de ese tipo, de manera que es importante entonces explorarlos, esos documentos más para tomar una decisión. Luego los exportamos, podemos utilizar Zotero, por ejemplo, que es un gestor de referencias que es, además de gestor de referencias, forma una biblioteca con la que podemos trabajar a partir de las fuentes específicas que vamos encontrando, que eso también es parte de otra charla, porque es mucho más tiempo, pero yo les recomiendo, y ahí está el enlace, utilizar Zotero. Pueden explorarlo ustedes mismos, ya sea en línea o lo descargan en su computadora, para tener más facilidad en caso de obtener muchas referencias que después hay que ir, y para armar el texto eso es muy importante. Y también es recomendable utilizar el servicio de alerta de varios sistemas, por ejemplo Google Scholar, ahora vamos a ver dónde lo tiene, o suscripciones a los mismos sistemas. Este es Google Scholar, esta es una búsqueda que hice sobre indígenas en Costa Rica, y aquí en este círculo rojo está cómo se crea una alerta. Si este es el tema que a mí me interesa, ese es el tema que yo estoy buscando, pues entonces yo entro acá y escribo, mando un correo, esto lo que hace es abrirme un correo para suscribirme al servicio de alerta. Esto quiere decir que entonces yo voy a seguir recibiendo en mi correo aquellos documentos que se publiquen nuevos sobre este tema. De manera que voy a estar muy al día, muy informada, pero además yo puedo tomar esos documentos y exportarlos a Zotero. Eso es la forma más ágil. Y por otro lado, voy a poderlo guardar en mi biblioteca, que está en el mismo Google Académico. Google Académico nos permite tener un espacio para nosotros, donde tenemos nuestro perfil, que es el famoso perfil de Google, que muchos de ustedes sabrán, conocerán, donde están mis publicaciones, está mi índice H, está las citas que yo he recibido en cada publicación, y eso además tiene otro espacio que es mi biblioteca, es donde Google va almacenando todo aquello que va encontrando de acuerdo con mi perfil. Al haber creado ese perfil, yo le estoy diciendo a Google que lo que me interesa es tal y cual, o sea, estos temas y con estos subtemas. Y eso hasta que yo no lo cambie, pues va a quedar ahí y va a seguir alimentándose en el tiempo. Con la revisión bibliográfica, eso era un paréntesis nada más, después vamos a ver Google Scholar más detenidamente. Un segundito, por favor. Disculpen. Con la revisión bibliográfica, entonces van a construir el estado de la cuestión, que es parte de los requisitos, porque así se llama, en el proyecto de investigación, y no solo en el proyecto, sino también en el informe y en la investigación misma, cuando vamos a decir entonces qué es lo que se ha investigado más recientemente alrededor de ese tema. Luego, para definir conceptos,
que es la definición de los términos, sobre todo en las ciencias sociales, es muy importante y en humanidades porque esos conceptos tienen diferentes perspectivas, entonces tenemos que fijar una posición ante esas perspectivas. En el campo de la tecnología son ciencias exactas, de manera que esa ambigüedad no siempre existe, aunque sí también encontramos campos en los que alguien definió inteligencia artificial de una manera, pero otro de otra manera. Bueno, ¿cuál es la más aceptada? ¿Cuál es la que yo voy a utilizar? Y por otro lado, los antecedentes. Vean que son tres partes importantes que generalmente se transfieren a la introducción de un artículo científico. De una vez adelanto este procedimiento porque estos tres aspectos son parte de las definiciones que yo voy a dar en mi investigación, pero también en los resultados de mi investigación. Los resultados de la revisión deben cumplir 4 requisitos. Primero, tienen que ser exhaustivos, o sea, que yo busqué y busqué y busqué y no encontré nada más. Y tengo que demostrar esa exhaustividad. Segundo, la pertinencia, o sea, que no estoy incluyendo ya sea en el texto de mi informe o en el artículo que voy a publicar o en el protocolo de la investigación que presento a una agencia financiera, documentos o fuentes que no son afines al tema de mi investigación. Eso significa pertinencia, o sea, que sea pertinente para el tema que yo estoy construyendo. Actualizados, ya hablamos sobre eso, que tenga las fechas no importa si son viejos entre comillas, ¿verdad? Depende del campo de especialidad. Hay conocimiento que va mucho más acelerado que en otros campos, de manera que la actualización depende del campo. Y por último, la referencialidad, y vamos a ver qué es referencialidad. Por ejemplo, estos sitios, el Rincón del Vago, monografías.com, un blog, no son referenciables. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son plagiados, son textos plagiados, en otro caso no pasaron una revisión por pares. Si ustedes analizan monografías.com, por ejemplo, la mayoría de los textos no tienen autor. Son anónimos, ¿por qué? Porque los trajeron de otro sitio y lo pusieron ahí. Y entonces no son sitios que debamos utilizar correctamente. Un sitio referenciable, y aquí ya voy entrando al tema, no debe ser un sitio de documentos plagiados. Es un sitio que utiliza metadatos de manera que Google Académico o cualquier otro buscador los integra y pueden ser cosechados como estos cosechadores que vamos a ver en la próxima sesión. Y en consecuencia son documentos que van a estar solo en su sitio de origen. ¿Por qué? Porque al no tener metadatos no pueden ser cosechados, no pueden ser incorporados a otros sitios como los que vamos a ver. Y en caso específico de Google Académico, pues no los cosecha. No son visibles. Ahora vamos a ver 2 ejemplos. En otro caso, un sitio no referenciable no es exhaustivo, tiene colecciones incompletas de libros o revistas, no siempre está actualizado, no tiene una institución o un grupo académico detrás. Puede utilizar un buscador de Google, pero funciona solo dentro del sitio. Hay bases de datos que hacen esto, pero no, insisto, no son exportables a otros sistemas. No se hablan entre ellos, no son sitios que puedan extraer los datos para otro sistema.
Y por ejemplo, y también, perdón, es de acceso abierto, pero muy limitado porque no es cosechable. Entonces, o sea, esto es lo que significa un sitio no referenciable y son aquellos que deberíamos delimitar o realizar búsqueda en ellos y son muy importantes, dejarlos para el final como los sitios más específicos y tratar de analizarlos posteriormente. ¿Dónde podemos buscar entonces? De acuerdo con toda esta introducción, pues tenemos que buscar fuentes en acceso abierto confiables, aquellas que están disponibles en la web libre y gratuitamente, pero que cumplen ciertas características referenciables. Y entonces vamos a ver que el sitio más grande, más abarcador, es Google Académico. Este gráfico no es nuevo, es del 2018, de manera que no podemos ver, perdón, del 2015 es. No podemos ver la actualidad, por ejemplo, Google Académico o Google Scholar, llámenlo como quieran, no tiene ya 175.000 millones de documentos, sino que tiene más. Pero la relación en cuanto al tamaño sí se mantiene. Y también los resultados de investigaciones que este mismo grupo ha hecho sobre estos 3 sistemas. Este es un grupo de la Universidad de Granada y que han concluido que el 88% de todas las citaciones se encuentran en Google Scholar. De manera que sí podríamos buscar primero en Web of Science, en Scopus, pero yo diría estaríamos perdiendo el tiempo porque son sistemas mucho más restringidos, no solo más pequeños, sino son pequeños porque no abarcan todas las áreas del conocimiento con la misma profundidad. Y sobre todo, a pesar de que han crecido mucho en los últimos años y que América Latina se ha posicionado muy bien en cuanto a visibilidad, estos sistemas excluyeron y siguen excluyendo las publicaciones en idioma español y otros que no sean el inglés, de manera que por eso son más pequeños, más reducidos y no tienen, bueno, y otras condiciones, como por ejemplo, Scopus pide a una revista cuando va a ingresar que sus artículos, sus autores, perdón, citen revistas de las mismas bases de datos de ellos. Esto es una trampa para alcanzar mayores citaciones, ¿sí, Francisco? Sí, o sea que si bien es cierto, Scopus también tiene información en acceso abierto, pero estas restricciones que tú dices de idioma, de línea editorial, de que tienen que citar a revistas de la misma base, o sea, con esto ya quedarían afuera un montón de revistas que están en Cielo, por ejemplo, o en otras fuentes. Entonces, es como, Scopus no es la panacea, entonces. No es, de acuerdo. No es, y vamos a ver cómo Google Scholar a partir de aquí ya se comporta en este caso. Esta es una pantalla de la primera página del sitio donde podemos ingresar. Aquí hay unos documentos que es en mi pantalla, porque son documentos que responden a mi servicio de alerta, al que yo llené y mi perfil. Entonces, siempre me van a aparecer cuando yo lo abro. Por eso está ahí. Si tomamos una fotografía del de hoy, probablemente me aparezcan ahí fuentes de 2023, porque constantemente me están llegando nuevos informes. Esa es la ventana que se usa para la búsqueda. Y aquí yo puedo escoger si me interesa cualquier idioma o solo en español. Vean que esto es interesante, porque si no me interesan páginas en inglés, pues entonces yo marco aquí en este otro punto.
Y aquí es donde yo voy a poner las palabras clave que ya definí anteriormente. ¿Ve? Es la parte importante de por qué antes de hacer una búsqueda yo tengo que planificarla, tengo que preparar todos los pasos previos. Entonces, Google académico no es el Google general, el que todos conocemos, donde nosotros ponemos Ecuador y nos aparece desde el señor que vende escobas en Quito hasta las empresas que traen ¿cómo se llama esta agencia china? Bueno, cualquiera, Amazon, lo que pueden ofrecer a los ecuatorianos. Entonces, Google Scholar es académico, es otro tipo de buscador que no es el comercial. Y bueno, pero sí tiene sus ganancias escondidas. Es muy amplio, cubre todas las disciplinas y sobre todo cubre todo el sistema, toda la información que esté en la web que tenga metadatos. O sea, que los datos que son indexables. Y de O sea ahí que Google cosecha de toda plataforma que tenga o que sea interoperable, en otras sí, palabras. exacto, exacto. Que es el caso de las otras que vamos a ver. Por ejemplo, Cielo o los repositorios, siempre y cuando usen normas de metadatos claras, todas esas las cosecha Google. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Yo hice una búsqueda sobre población indígena en Costa Rica, recuperé 60.500 documentos y aquí me señala en cuál, cada documento, en cuál repositorio está, o repositorio, en este caso el de la Universidad Nacional de Costa Rica, este es en el Cielo Costa Rica y este es en Dialnet. Entonces, son bases de datos o bibliotecas virtuales donde está la revista que publicó este artículo. Por ejemplo, en este caso, la revista Letras, es una revista de Costa Rica, está en Dialnet, a pesar de que también está en el portal de la Universidad Nacional, o sea, podría aparecer también este otro. Y esta es la revista electrónica de, creo que esta se refiere a la Educare, esta otra, también, o la revista de historia, que es de la Universidad Nacional. Entonces vean que estas son las primeras referencias que me lanza de esas 60.500, que son las más visibles, probablemente porque tienen mejores metadatos asignados. Aquí podemos ver que yo puedo especificar mi búsqueda por años, por fechas, según o por la relevancia que tengan o por el idioma. Yo puedo decirle al sistema que incluya también patentes, no solo publicaciones, y que incluya las citas. ¿Por qué? Porque Google Académico no solo me da las referencias o el enlace a las referencias donde está la información que yo ando buscando, sino también me da cómo esa publicación ha sido citada, cuánto ha sido citada. Vean que en este caso va de mayor a menor. Este tiene 92 citas o ha sido citado 92 veces, mientras que este otro solo 2. Entonces, este es el orden porque yo se lo ordené así. Y luego me da artículos relacionados. De manera que yo puedo hacer clic aquí y me extiende una cantidad de publicaciones adicional sobre el tema. Y un asunto que no sé hasta dónde ustedes conozcan son estas comillas que están aquí, que es cómo citar este documento. Entonces, yo podría de una vez no solo exportarlo a Zotero y utilizar el referencial de Zotero, sino que de aquí mismo yo puedo elaborar la referencia de acuerdo con una norma, creo que son
dan la opción de 6 o 7 normas diferentes. Una de ellas es APA, otra es la norma ISO, otra la norma de Chicago, etcétera, etcétera. Entonces, esto es también muy útil cuando yo estoy haciendo una revisión bibliográfica para mi proyecto de investigación o para mi trabajo universitario, porque de una vez me da la referencia hecha. Creo que aquí tengo, no, más adelante les doy un ejemplo de cómo me lo da. Google Scholar tiene títulos en morado y tiene títulos en negro. Estos en morado o azul, no sé cómo los verán ustedes, quiere decir que yo hago clic y me refiere al documento, en este caso, al Anuario de Estudios Centroamericanos que está en el repositorio de la UCR. Pero en el caso de los textos escritos en letras negras es porque el texto completo no está en la web, pero es una fuente que fue citada por un documento que sí está en la web, y entonces si yo lo busco, en este caso de la revista Vínculos, que es del Museo Nacional, pues entonces me va a aparecer el artículo que lo citó, pero no el texto completo. Para localizarlo yo tendría que ir a una biblioteca o al mismo museo para buscar la revista, porque solo está impresa. Es un caso de los que a mí me parece que ya son de la edad del bronce o de más allá, porque que una revista no tenga su versión digital es inconcebible en estos momentos. Pero bueno, hay revistas que siguen así, o porque son números muy viejos que nunca fueron digitalizados. Entonces hay que tener clara esta diferencia, el color del texto. Este es de lo que les hablaba antes, 2 ejemplos, este y el siguiente, de documentos que no me van a aparecer en Google Scholar, en Google Académico, porque están en un sitio en el que simplemente cogieron el PDF y lo incluyeron aquí. Esto es un centro de investigación de la Universidad de Costa Rica, que como otros centros de investigación tiene una colección de documentos que fueron producidos por sus autores, sus investigadores, pero que yo puedo tener acceso solo en ese sitio, no a través de Google Académico. Sin embargo, y aquí está el ejemplo, yo puedo encontrar este documento que está en ese sitio porque la autora, que se llama Rosy Morera Montoya, lo depositó en el repositorio de la universidad también. O sea, no solo está en el CIPROC, sino que está en Kerouac, que es como se llama el repositorio institucional de la Universidad de Costa Rica. Entonces, vean que aquí me dice que está en Kerouac y yo, si hago clic, lo puedo ver. Es decir, el PDF en sí no tiene metadata, no tiene información que pueda ser cosechable por Google Scholar, pero los repositorios digitales sí. Exactamente, esa es la gran diferencia. Entonces aquí yo solo lo puedo ver en ese lugar, en ese sitio, pero aquí me demuestra que, y yo no sabía que el mismo documento está en un repositorio y ahí sí me aparece en Google Académico. Entonces vean lo importante que es para las personas que son investigadoras o docentes en la escuela donde están ustedes, qué importante es tener un repositorio a mano, porque en ese caso los repositorios sí facilitan el acceso. Bueno, ahí te cuento un dato, Saray. Acá en Ecuador, los repositorios digitales están en casi todas las universidades, casi todas tienen repositorios digitales. De las 60 universidades serán 55, una cosa por el estilo. Pero el contenido de estos repositorios, el 70% son tesis de pregrado. Y hay muy poco producción científica cargada en los repositorios. Es como que los repositorios digitales acá no son vistos como la ruta verde, podríamos decirlo así. Sí, eso sucede en muchos países de América Latina. Por ejemplo, y ya que lo vemos aquí, hay personas académicas que prefieren depositarlos en ResearchGate
que en el repositorio de la universidad. Eso yo no lo entiendo, no sé qué es lo que pasa por la mente de esas personas, pero probablemente es porque no saben las ventajas, no conocen las ventajas de un repositorio y prefieren un sitio comercial como ResearchGate o academia.edu, que son los dos comerciales, para no responder a los llamados que la universidad hace para depositar. Porque, por ejemplo, en mi universidad es voluntario. Claro, ahí hay un tema interesante, creo yo, pero capaz que no lo discutimos ahora, pero quizás el tema de la visibilidad yo como investigador, entonces digo, lo voy a subir a Research pensando que voy a tener visibilidad, o lo voy a subir a academic.edu porque pienso que voy a tener más visibilidad. Sin embargo, los repositorios de nuestras universidades son cosechados por la referencia, que es nuestro nodo regional, y son cosechados por, bueno, ya lo vas a explicar Sí. en otra sesión, pero a nivel global también por OpenAire, que están como conectados ya Europa y América Latina y así. Entonces, ¿qué mayor visibilidad que esa, no? Claro, claro. Y por el mismo Google Scholar, ¿verdad? Que es este caso Claro. que señalo aquí. Sí, sí. Entonces, los repositorios son, además de que están hechos con un software que, bueno, con uno y varios, pero DSpace, que es el más popular, el más conocido, es un software que es gratuito además, es desarrollable y que cualquier universidad lo puede utilizar. Entonces, no hay excusa para decir que no. Y que contiene una estructura o tiene una estructura que cumple con todos estos requisitos para ser interoperable y cosechable, etcétera, etcétera. Bueno, este es otro sitio que les pongo como ejemplo. Este pedazo de aquí es Google Scholar y me aparecieron dos referencias en esa búsqueda que hice. Vean que están en letras negro. ¿Qué fue? Que las encontré acá. Este es un sitio de una escuela, la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, que no es un repositorio, es un sitio donde solamente se depositan las tesis de esa escuela. Y es un PDF que está ahí, igual que el caso del otro centro de investigación de acá, del CIPROC. Entonces, en este caso, yo lo que les estoy mostrando es cómo en Google Académico aparece en letras negras, pero fue citado por un documento que sí es electrónico, que sí está en la web, pero que solo lo puedo encontrar acá. Y eso solo yo lo sé, porque si yo hago clic aquí por algún lado, no me aparece este sitio. Simplemente es invisible. Bueno, entonces esos son ejemplos de lo que Google Scholar aporta. Y vean que, insisto, es el sitio más abarcador. Todavía no hay en el mundo que lo supere. Sin embargo, hay directorios y sistemas de información que contienen revistas en nuestra región y el mundo que son importantes de conocer. ¿Por qué? Porque nos dan otros servicios adicionales. Uno de ellos es Redalyc, que quizás ustedes piensen, bueno, no es tan grande, apenas tiene 797.990 artículos de 1.579 revistas, pero resulta que pertenecen esos artículos a nuestra región y un poco más allá, porque se ha incluido... Son todos en acceso abierto, ¿no? Todos en acceso abierto, sí. ¿Acceso abierto diamante o...? A diamante, sí, sí, diamante. Redalyc se declaró a favor del acceso abierto de diamante, o sea, que no cobren por publicar y tampoco por acceder al contenido. Y sí tiene un énfasis en ciencias sociales y humanidades, a pesar de que incluye todas las disciplinas, pero esto obedece a un asunto histórico. Redalyc nace primero que Cielo, desarrollando su sitio en las ciencias sociales y las humanidades. Luego aparece Cielo, que fue impulsado por ¿cómo se llama? La Biblioteca Virtual de Salud, que está en la OPS, y entonces
la Organización Panamericana de la Salud y su equivalente en Brasil. Entonces se especializó en salud. Originalmente eran dos sitios que no coincidían, sino que uno tenía un énfasis y el otro énfasis. Pero luego empezaron los dos a abarcar toda la demás cantidad de disciplinas. Así es que, por ejemplo, Realic incluye comunicación, demografía, derecho, economía, finanzas, estudios culturales, estudios de turismo, estudios territoriales, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que abarca 31 países, repito, no solo de la región iberoamericana, sino África y alguno, bueno, y la India. Y además de la región latinoamericana o iberoamericana y Caribe. Realic tiene la particularidad de que selecciona las revistas de acuerdo con criterios de calidad. Son 80 y pico criterios de calidad que aplica y que selecciona esas revistas de acuerdo con el criterio de un consejo científico que trabaja a la par de Realic para poder decidir. En el caso de Ecuador, que es esta pantalla que ustedes ven aquí, yo encontré 27 revistas. Todas son de acceso abierto, todas dan acceso al texto completo. Ahí abajo pueden ver 3 títulos que son de las 27, porque ahí sigue la pantalla para abajo. Utiliza filtros para la búsqueda, de manera que usted puede decir, bueno, voy a buscar solo en idioma español, solo ciertas instituciones, solo un país o más y solo de estos años. De manera que la búsqueda se restringe de acuerdo con mi interés. Recordemos que antes de empezar a hacer la búsqueda, yo definí cuáles eran esas limitaciones, esas restricciones. Además, ofrece... ¿Sí? Qué curioso, Sara, ahorita que hablabas de calidad, ¿no? Revistas que cumplen criterios de calidad. Y yo escucho mucho que cuando estamos hablando de publicar revistas en el mainstream, la mayor referencia de calidad es el factor de impacto que esté en el Q1, Q2 y no sé qué. Esa es como la idea de calidad que tenemos en el imaginario, pero no sabemos ni entendemos qué mismo es ese factor de impacto o cómo se calcula o qué. Entonces, o sea, es decir, en el mundo del acceso abierto, la definición de calidad tiene un concepto un poco más concreto, ¿cierto? Muy diferente, porque el factor de impacto es muy tramposo. Ya antes dije cómo Scopus pide que las revistas que van a ingresar a Scopus citen a las revistas de la base de datos de Scopus para aumentar ese impacto. Porque entre unas y otras citan unas a otras, ¿verdad? Pero además yo puedo citar a las personas con las que yo no estoy de acuerdo. Si estoy definiendo un término de mi campo, entonces yo cito a, no sé, fulano de tal, porque él da una definición que no está acertada. Entonces, esa cita no significa que yo lo estoy aplaudiendo, lo estoy alabando, sino todo lo contrario, ¿verdad? O por ejemplo, ellos evitan las autocitas o las critican y yo puedo autocitarme porque mi trabajo de investigación responde a la evolución del problema de investigación que yo he traído desde hace 10 años y yo he publicado sobre ese campo. Entonces, ¿cómo no me voy a autocitar? El otro pero que ellos ponen, por ejemplo, es que en el caso de las citas es porque la cita es un indicador de uso, pero yo puedo citar no solo en forma negativa porque no estoy de acuerdo con ese autor, sino también porque otro autor que yo cito es mi amigo y entonces nos pusimos de acuerdo para citarnos mutuamente y así tener mayor impacto. ¿Me explico? Por eso digo que son tramposos. Sí, fomenta muchos vicios. Exactamente, sí. En este caso, no. Vean que los indicadores que Realic utiliza, que parte de ellos están aquí, pero hay más,
todavía aquí hay un apartado de indicadores que uno puede ver para cada revista, es, por ejemplo, los artículos externos que se citan, se referencian, artículos en consultoría, autoría, coautoría externa, países del autor. Yo puedo saber en realidad de dónde vienen los autores que me han citado o de dónde vienen las descargas a mi artículo. De manera que yo tengo aquí otros indicadores que no son de impacto necesariamente, no son citas, pero sí pueden ser referencias sin tomar en cuenta si es una autorreferencia o es una referencia, o sea, no se contabiliza eso. Eso sí, como un indicador de calidad, se pide que esa referencia sea externa, sea un autor externo, o sea, que no sea de mi misma institución o de la misma revista o no sea de la misma universidad. Eso lo aplican en muchos sistemas, por ejemplo, los criterios de calidad Latindex, no solo Realic, también Cielo, porque es parte para evitar la endogamia de las revistas. O sea, yo puedo citar a Francisco porque me cae muy bien, porque es mi amigo, aunque no nos conozcamos personalmente, pero conozco su trayectoria y entonces yo lo cito, a pesar de que no sé si lo que dijo Francisco en un artículo calza con mi investigación o no. Yo simplemente lo refiero. Y eso hace que yo esté favoreciendo a Francisco en su factor de impacto o su índice H, más que todo. Porque el factor de impacto se refiere a las revistas, no a los autores. Ya, Entonces, claro. Sí, esa es otra trampa, porque hay países que evalúan a los investigadores de acuerdo con las revistas en las que publican, pero no en cuanto a la calidad del artículo que ha publicado, la calidad intrínseca. Y eso es erróneo, es también un vicio, porque a mí me pueden evaluar o me deben evaluar de acuerdo con el producto que yo estoy haciendo visible, que es mi artículo, pero no la revista, porque la revista puede tener, bueno, ya hemos visto cómo han sacado revistas de estos índices, tanto de Scopus, ahora hubo una desbandada de revistas españolas, porque descubrieron que no tenían una buena evaluación por pares, no aplicaban principios de calidad y entonces las excluyeron. Bueno, ¿qué pasó entonces con los autores que estaban en esas revistas? Ya no van a tener un índice H como lo tenían antes. Entonces es como un juego, ¿verdad? Un juego perverso. Y en eso hay mucha tela que cortar. Bueno, y volviendo a Realic, entonces yo puedo buscar revistas por país, que es esta pantalla que tienen ustedes al frente, pero puedo buscar por tema. En esta nube yo puedo hacer clic en comunicación, por ejemplo, o puedo, vamos a ver, en tecnología, acá, y puedo, entonces, me aparecen los artículos que hay sobre ese tema. Yo hice aquí una búsqueda sobre grupos indígenas de Ecuador y me aparecieron, vamos a ver cuántos, 499.928 artículos. Son muchos, sí. Pero también puede ser que ahí haya resultados falsos o repetidos. Entonces yo puedo especificar a partir de estos otros filtros, cómo hacer que mi búsqueda sea más pertinente. De estos artículos que recuperé, yo puedo hacer clic y ver el texto completo, ya sea en formato de visor, que es este caso, que yo lo voy corriendo acá a la derecha o hacia la izquierda, o sea, para atrás o para adelante. Aquí abajo me aparecen los gráficos que utiliza el artículo, que yo los puedo también ver de cerca, los datos del artículo, pero también lo puedo descargar en forma de PDF. Y en este caso, con el PDF, Realic me da, es este artículo que me aparecía allá,
cómo citar este artículo, igual que lo hace Google Scholar y que vamos a ver que lo hace Cielo también. Exportar la cita, el número completo o cuáles indicadores, como vimos antes, quienes han leído, han citado, han consultado este artículo, de qué países y cómo se puede valorar entonces el impacto que ha tenido desde otra perspectiva diferente al factor de impacto. Y también yo puedo descargarme este artículo en todos estos formatos. Vean que no solo yo aquí descargué el visor y el PDF, pero puedo descargarlo en HTML para el teléfono móvil, en EPUB, que es otro formato, o en el XML JATS, que me va a parecer un poco de bichitos, pero que es la forma en que este artículo se marca para que se pueda leer y ser interoperable. Bueno, hasta aquí Redalyc. Si tienen sus preguntas, pues creo, Francisco, no dijimos, pero creo que las pueden hacer en el chat o también abrir el Sí, micrófono, ¿verdad? sí. A ver, aquí en el chat el micrófono, los micrófonos están cerrados, Ajá. pero si alguien quiere hacer una pregunta, podemos abrir el micrófono, solo levante la mano para saber quién quiere hacer preguntas, o si no, también las preguntas las pueden hacer a través del chat. Hasta eso, bueno, podemos seguir avanzando. Yo voy a estar atento a las preguntas que ustedes hagan, o si alguien alza la mano, pues ya abrimos el micrófono, ¿ok? De acuerdo. Voy a continuar entonces con Cielo. Cielo es un sistema, como dije, cumple 20 años, no, perdón, 25 años este año, que nació en Brasil y por eso la colección de Brasil es impresionante, es la más grande, pero el ámbito que Redalyc, revisamos y comparamos con Redalyc, vemos que Redalyc tiene más revistas y más países, abarca más países. ¿Por qué? Probablemente porque Cielo, para hacer su trabajo, es colaborativo y requiere de la formación de un comité en cada uno de estos países que tenga financiamiento generalmente estatal o de una universidad o una organización, de manera que la formación de esos comités y el financiamiento del trabajo de ese comité se complica en los países que tienen menos recursos. Vean, por ejemplo, que aquí solo está Costa Rica del área centroamericana, hay un país de africano, están los dos de la península ibérica, por supuesto que está Ecuador, no, perdón, Ecuador no está. No, sí está. Sí está, es aquí, ¿no? Sí Sí, está, bueno, aquí está, en esas banderitas no está, no pero está, sí, sí, de hecho pero la sí se CNCID formó. es quien lleva, gestiona Cielo Ecuador. Y ahí puse el enlace en el chat. Ok, perfecto. Entonces, sí, yo creo que más adelante tengo una búsqueda también. Entonces, el Cielo para ingresar a las revistas también utiliza criterios de calidad, de manera que podemos estar seguros de que cada revista tiene un nivel científico aceptable. Yo no diría ninguno yo pongo las manos en el fuego por ninguno, pero sí esos criterios de calidad, por ejemplo, que tenga revisión por pares, la revista, que la revista tenga visibilidad en muchos índices o en índices de calidad, y otros por ahí indicadores que hacen que las revistas sean reconocidas y visibles. Esta es una, Un ¿sí? dato, Saray, ¿Sí? en Cielo Ecuador, de momento hay 32 revistas, entiendo que la mayoría son ecuatorianas, que Ajá. están ya en Cielo Ecuador. Perfecto, gracias. Sí, ese detalle me faltó. Bueno, yo hice una búsqueda sobre desarrollo tecnológico en Ecuador
Y aquí me aparecen revistas que probablemente, déjenme ver, hay una que esta es chilena. Sí, no sé si Tecnia será ecuatoriana, pero hace que me aparecen 14 documentos o artículos sobre ese tema. También aquí Cielo me da varios indicadores. Por ejemplo, aquí está, yo puedo compartirlos en una red social, lo cual también tiene Realic. Son de acceso abierto, aquí tiene el candadito abierto. Y me da también estadísticas. Vean que todos los autores cumplen con su ORCID, de manera que yo como autora, puedo incluir el artículo que yo publiqué en una revista que está indizada en Cielo o en Realic, la incluyo en el ORCID o el ORCID me la incluye automáticamente, que es una gran facilidad. Otro día hablamos de ORCID, pero por el momento no es de este tema. Esta es la forma en que yo puedo hacer una búsqueda en Cielo. Hay varias opciones, simplemente yo puedo poner en la ventanita de búsqueda que está aquí, buscar por revistas o buscar por artículos. Pero en este caso yo busqué por artículos en todos los índices, como pueden ver aquí. Pero también puedo utilizar esta otra forma de búsqueda, que yo pongo aquí el término, mi palabra clave, y me despliega una cantidad de términos en orden alfabético, de manera que yo puedo especificar políticas públicas, no solo como lo puse aquí, sino también de ciencia y tecnología, reglamentación o políticas más específicamente, y buscar. Y el tercer paso es ya el despliegue. En este caso me dio 18 documentos sobre ese tema y yo puedo escoger los que me interesan. Entonces es una forma de búsqueda que Cielo tiene en 3 pasos, pero también, repito, puede hacerse solo en la ventanita. Cielo también tiene esta facilidad, una herramienta que hace que el artículo que yo encontré, que en este caso es de una revista costarricense que se llama Tec Empresarial, yo le puedo pedir que me dé cómo citarlo. Entonces aquí me despliega, al hacer yo clic, me despliega 3 formatos de bibliográficos. El brasileño, que es el ABNT, APA e ISO. Y también yo puedo exportarlo a un gestor de referencias, cualquiera de estos. Aquí no está Zotero, pero podría estar. Pero está BigText, que es un formato estándar también que puede ser importado por Zotero. Exacto. Sí, aunque no esté aquí el término exacto. O sea, no diga Zotero, pero sí es posible hacerlo. Entonces simplemente yo copio o hago clic en la referencia en el formato que me interesa y lo exporto. Entonces, estas son facilidades que tienen estos sistemas. Son una maravilla. Este Cielo Preprints, o sea, preprint es un manuscrito que aún no ha sido revisado por pares y que Cielo tiene esta colección para ir revisando poco a poco, y las revistas de ahí van extrayendo también aquellos preprints que les interesa o que el autor expone que él o ella va a depositar en este espacio de Cielo, de manera que mientras se hace la revisión por pares. De esta manera el autor no pierde la posibilidad de que lo lean, de que lo citen, porque el sistema les da un DOI, un identificador único persistente, de manera que igual que otros repositorios hacen que el texto pueda ser retroalimentado o citado, como queramos, mientras pasa todo el proceso
de aceptación en una revista. También Cielo ofrece formas de preservación digital e indización, de manera que estos preprints son casi como un artículo como los conocemos. Vean que aquí yo puedo hacer búsquedas por estos diferentes sistemas, opciones, por áreas de conocimiento. Puedo también tener acceso a las preguntas frecuentes y cómo enviar mi artículo al repositorio. Cielo Preprints funciona igual que los Archive, que vamos a ver después, que son repositorios de preprints, que son en diferentes campos de conocimiento, de manera que es una opción que nos ofrece también. Igual está Cielo Books o Cielo Libros. Hasta el momento tienen solo 1828 títulos disponibles, solo de Brasil, y porque es bastante reciente, empezó a funcionar en el 2013, o sea, ya tiene 10 años, pero va poco a poco. Y siento que todavía hay editoriales que no confían, porque aquí a la izquierda está la lista de editoriales, pero hay editoriales que no confían en los repositorios de libros. Y aunque ya Claxo tiene el suyo, hay otras, bueno, DOAP, que es no solo uno para revistas, otro para libros, pero esto nos hace falta todavía un poco más de cultura para confiar que un repositorio de libros es perfectamente viable, perfectamente posible. Y no solo Amazon que vende. Algunos directorios, y voy a ir más rapidito porque el tiempo se nos acaba. DOAG es a nivel mundial, tiene 19.298 revistas, de las cuales 6.000 y pico cobran APC. La mayoría son sin APC, o sea, sin cobrarle al autor. Y abarca 132 países en 80 idiomas diferentes. Tiene un total de 8.800.000 artículos, de manera que vean que en relación con Real y con Cielo, pues tiene mucho más, un ámbito mucho más amplio. Igual Creo que ahí también se puede hacer búsqueda a través de artículos y de revistas, ¿no? Sí, aquí en yo marqué revistas, aquí puedo marcar artículos, aquí puedo especificar los campos de conocimiento, pero también igual que los sistemas anteriores, yo puedo especificar mi búsqueda aquí, por temas, por año de publicación, por el sello DOAG, aquellas revistas que tengan sello, o sea que son más de una calidad mayor. Aquí o sea, DOAG también tiene sus criterios de calidad para que una revista pueda ingresar al directorio. Exacto, sí, igual que los anteriores. Y también recupera el texto completo del artículo. Yo hice aquí una búsqueda sobre desarrollo tecnológico en Ecuador. Me aparecieron 55 artículos. Si lo comparamos con Rally, que también busqué este tema, aquí son más, pero lo importante es que esto me pueden aparecer, aunque sea muy local de Ecuador, pero puede haber artículos publicados en revistas fuera de la región perfectamente. Y DOAG entonces tiene esta ventaja. Estas son las revistas ecuatorianas que están en DOAG. Son 91 revistas indexadas de acuerdo con esos criterios de calidad que mencionaba Francisco. Esas revistas fueron evaluadas y están en las bases de datos de ANET, de DOAG. Entonces es otro sistema que nos permite también hacer búsquedas y recuperar los temas que nos interesan. Aquí yo simplemente busqué las revistas, en este otro caso busqué artículos. Son dos ejemplos. Incluso recuerdo que parte de los criterios de calidad son justamente esos que se miran para combatir a las revistas predatorias, ¿no? Sí,
hay algunos criterios que están en relación a eso. Sí, Entonces, una revista que está en DOAC, sabemos que es una revista que cumple con todos los criterios. Es una manera como para ver si por ahí una revistita que me encontré es predatoria o no. Si no ujú. está en DOAC, puede haber alguna sospecha. Ah, exacto, exacto. Además, DOAC da un montón de información sobre la revista, igual que lo hace Latindex. Como lo vamos a ver ahora, por ejemplo, aquí podemos ver cuáles son la licencia que usa, si cobra o no cobra, cuál es su sitio web y refiere al sitio web, si el autor retiene los derechos como autor, derechos de autor, Ok. etcétera. Todo eso nos lo da acerca de la revista. En el caso de Dialnet, no solo contiene revistas, también contiene tesis, tiene libros, tiene capítulos de libros, pero tiene la desventaja, podríamos decirlo así, de que no todo está accesible en texto completo. Porque Dialnet nació como un convenio con bibliotecas españolas y entonces incluyeron desde inicios colecciones que esas bibliotecas tienen. Entonces, claro, para España es muy fácil decir, bueno, está en tal biblioteca en, en Almería. Ah, pero para un latinoamericano conseguir una tesis que está en una biblioteca en Almería es difícil. Si no está digitalizada, me la tienen que mandar por correo postal, imagínense. Bueno, Entonces, a como se hacía antes. en, Entonces, en tiene la era esa desventaja. paleolítica. Exactamente. Aquí yo hice una búsqueda sobre derechos laborales de las mujeres, me arrojó 628 documentos, pero vean que no todos están en texto completo, solo bueno, y otros ahí más abajo, pero de estos 6, solo de manera que este es un artículo y los libros sí, entonces tienen esa limitación. Este es un libro que yo recuperé en esa búsqueda. No están los capítulos, pero no está en el PDF. Vean que aparece aquí en blanco. Entonces, yo lo hago, lo busco más y entonces me da datos sobre la autora del libro, la coordinadora, una de las coordinadoras. Me dice cuáles áreas de conocimiento son, en qué otros catálogos están. Entonces yo lo puedo buscar en la Biblioteca Nacional de España, es lo que les decía antes, ¿verdad? Ya. De manera que se me complica la recuperación, no la búsqueda, sino la recuperación. Entonces, Dialnet está avanzando, está también definiendo indicadores de calidad, ya no solo los tecnológicos que ha utilizado, que le exige a las revistas para que puedan ser cosechadas, incorporadas a su colección, pero hasta el momento tiene ese pequeño limitante. Latindex es un sistema que tiene varios subsistemas, varios servicios, y uno de ellos es el catálogo. En el catálogo hay 3.224 revistas que han sido evaluadas por como se dice en latín, los documentalistas de Latindex. Latindex es un servicio colaborativo de 23 países y cada país aporta una persona que está dedicada a recibir y evaluar las revistas de su colección. De manera que si buscamos Ecuador, entonces vamos a ver, ahora lo vamos a ver, que de estas 3.224 revistas hay un porcentaje que es de Ecuador y también del directorio. El directorio, ahí está todo. Hay revistas que no están vigentes, o sea que ya desaparecieron, pero que podemos encontrar sus datos ahí. Y también revistas vigentes, pero este catálogo tiene la ventaja de que son revistas evaluadas. Aquí tampoco hay revistas espurias, porque yo que soy parte de Latindex, tenemos un comité que cuando detectamos que hay una sospecha de una revista espuria, muchos nos avisan, estamos controlando por medio del Twitter o de otras redes sociales constantemente
los mismos documentalistas en cada país se dan cuenta. Entonces, ese comité revisa la revista y detecta que la revista es espuria, o detecta, comprueba que la revista es espuria. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, hay que sacarla del catálogo, definitivamente. Podría ser que haya algunas revistas por ahí coladas, pero no la disposición que hay en la Tindex es que ninguna revista espuria puede entrar al catálogo. Este trabajo lo hemos venido desarrollando hace unos 4 o 5 años para acá. Entonces podría haber alguna revista ahí que se coloque. Y por otro lado, tenemos como proyecto futuro, ya casi, el futuro cercano, incluir artículos, de manera, así como lo hace DOA, como lo hace Realic, de manera que no solo tengamos el acceso a las revistas, sino también a artículos. ¿Sí? O sea, ahora mismo buscar desde la Tindex solo podríamos hacerlo a través de títulos de las revistas Sí, o alguna información relacionada a la revista, pero no sí, vamos a conseguir los artículos de ahí. no. Aunque si la revista es electrónica, tiene el enlace y podemos ir a la revista directamente. Ya. Ujú. Pero la Tindex sirve para más cosas. Vamos a ver. Esta es la información que tiene sobre Ecuador. Este es el símbolo del catálogo, de manera que en el catálogo hay 256 revistas. No veo ahí el número que me tapa aquí, pero... Directorio 696 dice, sí, y en el... catálogo 256 revistas. sí, gracias. Vean que entonces de ese montón que hay en el directorio, solo una parte está en el catálogo. ¿Por qué? Porque son esas revistas de calidad. Esta pantalla es del directorio. Por ejemplo, ahí oí, curioso título, de la Academia Internacional de Odontología, no está en el catálogo. Ven que no tiene aquí el simbolito, pero todas estas sí, porque esta es una toma del catálogo. Aquí está como Pues, ¿qué lo... quiere decir? Que quizás esa revista ya está descontinuada, Puede ya ser, no saca más números. sí, es probable que esté descontinuada. Sí. ¿Por qué? Porque la Tindex mantiene el directorio histórico. Y vieran que eso es bien útil cuando investigamos sobre revistas en América Latina o en algún país específico, porque nos da la información que la revista tenía, aunque haya desaparecido. Y es una gran ventaja. Para los que estudiamos revistas, ¿verdad? Pero para los que, como ustedes, andan buscando información, la Tindex lo que hace es dar otro tipo de servicios que vamos a ver aquí. Primero, encontrar la mejor revista en la que se puede publicar. Porque se busca específicamente en el catálogo, la Tindex tiene un sistema de búsqueda que vamos a ver ahora ampliado. Entonces yo puedo buscar por diferentes características. Luego, para conocer las características de la revista seleccionada, yo puedo encontrar ahí la dirección del editor, el teléfono. No garantizamos que siempre esté actualizado porque eso cuesta mantenerlo actualizado, pero por lo menos están los datos, el nombre del editor, cuáles índices la incluyen, si está en Realic, si está en Cielo, si está en Scopus. Entonces la revista por ahí podemos ver qué tanta visibilidad tiene, si cobra o no por publicar. Eso es un aspecto importante, porque si yo no puedo pagar $300 para que me publique un artículo, que es muy poco, conste, pues entonces busco otra revista. Temas que cubre, que sea arbitrada, que sea de acceso abierto. Todos esos datos los da la Tindex, al igual que los da DOAG, por ejemplo. Y además, como es un sistema más comprensivo de las revistas de la región iberoamericana y Caribe, entonces podemos conocer cuáles existen, cuáles han dejado de publicarse, o cuáles están vigentes, en cuáles países se publican, ya para hacer estudios más específicos.
Y también permite hacer búsquedas avanzadas como lo muestro aquí. Este es el formulario para una búsqueda avanzada. Yo aquí busqué, le pedí que me encontrara revistas que publiquen solo en español, que sean de Ecuador, que sean de investigación científica, porque hay otros tipos de revistas, que sea arbitrada, que sea de acceso abierto, que tengan esta licencia Creative Commons, o sea, que no permita la comercialización y que comparte igual, y que no tenga cargos por publicar. Entonces, una vez que yo lleno el formulario de esta manera, eso lo hice yo, le doy buscar y entonces me aparecen estos resultados. Cada una de estas revistas yo puedo hacer clic aquí en el título y ver la información completa que tiene. Pero vean que todas están en el catálogo. El resultado me dio 14 revistas. Todas están en el catálogo. Todas son, ninguna cobra por publicar. Todas son de acceso abierto. Todas son de revistas científicas, de investigación científicas. Y yo puedo entonces, a partir de esta búsqueda, de este resultado, pues entonces ir revisando a ver cuál me conviene. Vean que yo aquí no especifiqué el tema, de manera que me dio, si yo hubiera especificado que solo en ingeniería de alimentos, pues a la larga solo esta me lanza, ¿verdad? Pero yo no especifiqué el tema, entonces me da una lista más grande. Para eso sirve Latindex, para esa parte. Repito, si yo quisiera entonces revisar y decidir cuáles artículos hay, pues tendría que entrar a cada una y ir al enlace que me ofrece Latindex. Bueno, hasta aquí estos 4 sistemas que vamos a ver hoy, y vamos a ver muy rápidamente, ya se nos fue el tiempo, una herramienta para la búsqueda web que es muy útil y que no es ampliamente conocida, que es un paywall. Un paywall es una extensión que yo puedo descargar aquí usando el navegador de Chrome para agregarlo a mi computadora. Y aparece es un plugin, ¿no? Un plugin para incorporarlo al explorador Chrome. Exacto, solo en Chrome. Ajá. Esta es una pantalla y aquí es como aparece. Aquí está más grande, pero es un candadito abierto verde. Y si el documento no está disponible, aparece el candado en gris y cerrado. Un paywall es un sitio, es una herramienta legal. Si el artículo que yo estoy buscando, por ejemplo, me cuesta dinero, la biblioteca de mi universidad no lo tiene en sus bases de datos pagadas, y yo puedo sospechar que ese artículo esté en un repositorio disponible, entonces un paywall es el que me funciona en este caso. Este es un ejemplo. Esta revista es de pago. Si mi biblioteca no la tiene o no tiene el número específico, entonces yo tengo que pagar $32 por este artículo. Vean que aquí aparece el candado cerrado en gris, pero yo puedo seguir buscando y me encuentro que aquí hay un artículo de la misma autora, también una revisión de las vacunas de DNA y que sí está disponible. Ven aquí el candado abierto. Entonces yo le doy clic aquí en este candadito porque ya yo descargué la extensión en mi computadora y me aparece el artículo que está en Semantic Scholar, que es un sistema que vamos a ver en la próxima. Entonces yo entro a Semantic Scholar, que es de acceso abierto, y encuentro el artículo. Puede ser un preprint perfectamente o puede ser el artículo ya evaluado, pero me da la garantía de que es el mismo. Ya.
Es decir, siempre y cuando el artículo en referencia exista en algún repositorio o alguna plataforma interoperable porque el autor lo haya depositado, entonces es ahí. Exactamente, sí. Ya, ok. Ujú. O si Y no, también están esas otras alternativas que usamos todo el mundo, pero que nadie puede nombrar, que no podemos nombrar, que sí. todos conocemos cuál es. Exacto. Porque en este caso, que me incita a descargarlo por $32, el artículo tiene un DOI y entonces o yo copio el título y aquí está el DOI, o copio el título y lo pongo en un sitio que no puedo decir el nombre, pero que todos ustedes lo conocen porque es ilegal. Entonces, también es otra forma de recuperarlo. Eh, pero pero es ese caso de que todos lo conocen, todos los usamos, pero nadie confiesa que lo usa. Y todo el mundo sabe cómo se llama. Bueno, esas son herramientas. Entonces, hasta aquí mi presentación y quiero dejarles una práctica para que la veamos en la próxima sesión, que son estos 5 puntos: definir un tema que a ustedes les interese desarrollar. Pueden hacerlo en grupos o pueden hacerlo individualmente. Definir el tiempo y el espacio, o sea, cómo quieren hacer la búsqueda de muchos países o un solo país, en qué año, idiomas. Si entonces de ahí seleccionan 5 documentos que sean pertinentes, actualizados y referenciables. Describir brevemente el procedimiento que he realizado o a partir de ahí, de esa búsqueda, cuáles sistemas utilizó y por qué esos, o ese. Y evaluar las dificultades y alcances que tuvieron. Muy breve. Esto puede hacerse en 5 líneas nada más para que nos dé tiempo de ver algunos casos en la próxima sesión y ver, sobre todo, me interesa mucho estos alcances y dificultades y cómo se comportó la búsqueda, ¿verdad? Que es lo importante. Aquí les dejo una Sí, bibliografía y muchas bueno, hasta gracias. aquí. Sí, bueno, hay un comentario se me fue el nombre, de Pablo Dávila, dice, las bases de datos regionales en su mayoría son abiertas. Otras editoriales de las universidades de Estados Unidos como Springer, Nature son de pago. Si queremos conocer cómo se avanza en un tema actual y solo en ese país se maneja la metodología y el procedimiento de calidad, se supondría que esa limitación no me permite obtener todo el conocimiento actualizado. Ejemplo, criptomonedas. No entendí mucho la pregunta. De pronto la puedes reformular, Pablo. Gabriel Bacancela pregunta, ¿qué criterios? Ahí les invito a todos a que vayan encendiendo sus cámaras para hacer una captura de esta sesión, de quienes estamos aquí ahora. Si puedes permitir, Cris, mediante la configuración que todos abran sus cámaras. Y pregunta a Gabriel, ¿qué criterios se debe considerar para publicar en una revista en las bases de datos Cielo, Redalyc, Latindex 2.0? Sí, bueno, yo mencioné algunos, por ejemplo, que sean revistas que utilicen la evaluación por pares, que sean revistas que tengan una cantidad de autores externos a la institución publicadora o editora, que tenga, por ejemplo, Latindex pide que sea un 66%, Cielo depende del campo del conocimiento, puede llegar a un 80%, que tenga apertura editorial, eso significa que el consejo editorial esté formado por personas fuera de la institución editora. Esos son criterios para evitar la endogamia o indicadores de calidad que evitan la endogamia. O sea, la endogamia quiere decir que no nos vamos a cocinar en nuestra propia salsa, que yo no voy a aprobar los artículos que Francisco tira sin revisión por pares porque es mi amigo y entonces yo le hago el favor. Eso no debe hacerse en una revista y la forma en que se comprueba es teniendo un consejo editorial formado por personas de diferentes procedencias y de diferentes países, con que cumplan ciertas características. Por ejemplo,
Hay revistas que piden a los que forman el consejo editorial que sean personas que solo tengan doctorado. No puede ser menos, de manera que se parte de que haya un nivel académico superior. Otro criterio de calidad puede ser que la revista esté indexada en otros sistemas. Si está concursando para Cielo, bueno, Cielo se fija si está en Redalytics, si está en Scopus, si está en otros sistemas, de manera que la revista tenga visibilidad y que haya sido evaluada en otros sistemas selectivos. Vamos a ver qué más. Es que son muchos. Que cumpla la periodicidad, eso es un requisito elemental, que si dices que es semestral, que se publica en 3 meses del año diferentes, bueno, que salga. Por ejemplo, si el último número se publicó en diciembre del 2022, ya es una revista que está atrasada, entonces eso hace que la revista no ingrese. Una revista que se atrasa en su periodicidad lo que implica es que no tiene una base de participantes, de autores suficientemente consolidada, suficientemente firme, etcétera. Hay, como digo, Redalytics tiene más de 80 criterios, Cielo tiene un poco menos, pero son muy similares. Latindex tiene 36 criterios, además de esos tiene criterios, todos son de calidad editorial, pero tiene criterios, por ejemplo, para revistas electrónicas, por ejemplo, que cumplan con una norma de metadatos, que, por ejemplo, que usen los PIDs, los identificadores persistentes, ya sea para el autor, para los artículos, y que, vamos a ver, que me recuerdo, son 6 específicos para revistas electrónicas que utilicen sistemas de interacción entre el lector y la revista, como por ejemplo las redes sociales o un foro o un servicio a través de un chat, etcétera. De manera que todo esto hace que la revista cumpla esos requisitos, y si no los cumple, pues no se acepta. Bien, Saray, muchísimas gracias. Y bueno, si les ha gustado esta sesión, toda la información que nos ha dado Saray, les pido que por favor saquen el dedito, hagan el dedito ahí con los emoticones, pongan el dedito, los que les ha gustado la sesión del día de hoy, como una manera de decirle gracias a Saray. Y esto, esa es la primera parte, pero también hay unas herramientas de nueva generación. Esa es la segunda parte que Saray ha preparado, que la vamos a tener en las próximas sesiones del workshop. Así que quédense pendientes, quédense en contacto porque hay más todavía. Y con esto vamos a cerrar. No sé si, Cristian, ¿tienes algún mensaje parroquial para cerrar ya esta sesión? Sí, para ir rapidito, te doy un segundo, voy a compartir pantalla. ¿Me confirmas que ves mi pantalla y me Sí, escuchas se bien? ve. Y te Y ya, escuchamos perfecto. listo. Ya. La siguiente sesión es el 25 de mayo a las 15 horas. Por correo electrónico les comunicaremos el tema. Como ya lo dijo Fran, tenemos pendiente una reunión con Saraí. Qué gusto tenerla, ¿verdad? El certificado lo entregaremos con 60% de asistencia. Todas las sesiones estarán colgadas en nuestro canal de YouTube. Si se han perdido alguna o quieren revisarlas, estarán aquí. Estas se subirán día de mañana. Por favor, seguir nuestras redes sociales para no perderse nada. En pantalla vemos los usuarios, Facebook Jabuillo, Twitter Jabuillo, también vinculación EPN, Instagram Jabuillo, y sobre todo quiero pedirles que nos sigan en el Instagram de la EPND. Vamos a hacer igual sorteos dinámicas ahí. Y por último, se necesitan plantear un tema, si necesitan especialmente que hablemos de algo o trabajan en algún proyecto en demás temas, tienen nuestro correo, dirección.vinculación@epn.edu.es. Eso, esto es todo, Fran. Sí, y yo lo último que quiero decir es, esta sesión en particular, como estamos hablando de temas abiertos,
está en el marco de el proceso de la co-creación de la Política Nacional de Ciencia Abierta, que es uno de los compromisos del segundo Plan de Acción del Gobierno Abierto. Estamos en un grupo de trabajo en ello. Isarelis, que está conectada ahorita, es una de las personas que está en el grupo núcleo de este proceso de co-creación, así que manténganse al tanto, porque vamos a tener también más sesiones el día de mañana. De hecho, va a haber una sesión a las 8:30 para hablar sobre ciencia abierta, taxonomía de la ciencia abierta, el ecosistema de la ciencia abierta. Y van a ver en nuestras redes sociales la difusión de esto de acá. Y también vamos a tener a lo largo del año algunas sesiones. Tendremos las jornadas Descubriendo la Ciencia Abierta en su 4ª edición, y también estamos planificando un OpenCon Latam para octubre. Entonces va a haber este es el año de la ciencia abierta en este país y en América Latina, así que manténganse al tanto, conectados a las redes sociales, dijo Cristian, para que sepan más información de lo que se viene en los próximos meses. Un abrazo y una buena tarde para todas. Y muchísimas gracias por acompañarnos, Saray. Pues estamos muy alegres y muy contentos de que estés con nosotros ahora. Gracias. Muchas gracias y nos vemos.